Buenas noches, Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno estar con ustedes este martes. Gracias al Señor por su vida, gracias por su familia. Gracias damos siempre porque del otro lado, aún cuando uno está compartiendo, sé que hay hermanos que preparan su mate, preparan su previa a la cena y nos acompañan orando, nos acompañan leyendo la palabra. Bueno, para contarles que hoy está con nosotros Ramiro, así que si lo sienten un ratito, está acá atrás mi nieto, así que no se sorprenda si en algún momento tenemos que hablar de él o charlar un segundo con él. Así que Dios me les bendiga mucho a ustedes. Vamos a orar con mi esposa, nos vamos a dar gracias a Dios y gracias por lo que Él pone en el camino, así como pone Ramiro acá en casa hoy día. Usted seguramente tiene cosas buenas y bellas que Dios puso en su vida. Amén. Y las que no son, hay que quitarlas. Eso es una bendición grande de parte de Dios. Padre Celestial, gracias te damos por todo, Señor. Padre. Gracias por la vida de Ramiro que nos acompaña, gracias por la vida de su mamá, gracias por la vida de los hijos que tenemos, Padre Celestial, gracias por la vida de la iglesia, gracias por nuestra familia, en el nombre de Jesús, bendícele Señor en todo, ayúdanos con tu Espíritu Santo para compartir tu palabra, danos Señor la luz que viene de lo alto, dice tu palabra, que tu palabra es lumbrera al camino nuestro, es la luz a nuestros pies, así que esa palabra llegue a nuestro corazón y haga el efecto que el Espíritu Santo tiene ganas de hacer en esta noche de San Luis, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por esta tierra que nos cobija de San Luis. Gracias por la nación argentina, bendícela, guárdala. Mira este tiempo difícil, coronavirus, mira este tiempo de temores, de miedos, Señor, quítalos en el nombre de Jesús y danos salud de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Dios en esta hora. Amén y amén. Gracias. Y amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Venimos compartiendo un poquito lo que está pasando en el mundo, lo que decían recién la oración. Estos temores, estas dudas, cómo inquietan a la gente para, aún parecería ser acercarse al Evangelio con algunos motivos que no parecerían ser los correctos, ¿no? Acercarse solamente por la necesidad de huir de lo malo, ¿no? Y a veces que eso nos produce muchos temores, ¿no? Inclusive hay personas que nacen en esas circunstancias dentro del cuerpo de la iglesia solamente por el temor de lo momentáneo, no de la palabra de Dios, sino un temor momentáneo, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo creo que cuando miraba yo las preguntas al comienzo, vi que había personas que querían salir del mundo para entrar a la iglesia y vivir un tiempo nuevo. Y así otras preguntas más que tenés ahí para compartirnos, ¿no? Amén, así es. Una de ellas es, ¿qué pasos hay en la vida de un cristiano o de las personas, mejor dicho, porque en este caso no es de alguien que conozca al Señor, ¿no? ¿Qué pasos hay antes de la vida de una persona de llegar al infierno? Bueno, la persona... hay que considerar dos cosas. Primero, la persona normalmente vive alejada de toda cosa que sea pura y de la presencia de Dios. En general, todas las personas viven alejadas de esa situación. Por lo tanto, viven en un sistema que es el mundo, un sistema de esclavitud, un sistema que maneja Satanás. Porque hay que recordar cuando, por ejemplo, los que nos siguen siempre, que hay un sistema en el mundo que gobierna al mundo, que no es justamente Dios el que gobierna al mundo. Entonces, esos corazones de esas personas que viven en general por toda la tierra, son personas gobernadas por el espíritu de este mundo, por el ángel caído Satanás que gobierna este mundo. Entonces, esa persona tiene un proceso, ¿sí?, antes de llegar al final de su vida, ¿sí? Si permanece en esa circunstancia, en su vida habrá luchas, tentaciones, habrá caídas, no se podrá levantar, cada vez será peor la entrega al sistema, al mundo, al sistema de Satanás, y llegará un momento en el cual ella va a partir, va a dormir, y el destino de esa persona, sin lugar a dudas, es el infierno, por no conocer a Dios, camina dando la espalda a Dios. Y ciertamente cuando uno camina dando la espalda a la luz, esto es un poco físico, ¿no? Un poco de física, ¿no? No sé si te recuerdas cuando uno proyecta la sombra, ¿no? Tiene el sol a las espaldas, tiene la luz, el sol de justicia a la espalda de uno,
Pero lo que yo proyecto hacia mi caminar, que al tener el sol atrás, es sombra, es oscuridad. Y es el camino de la persona que no conoce a Dios. Y el destino de esa persona es vivir en tentación, vivir apartado de Dios, vivir sin esperanza, no tienen fe, ¿sí? Solamente tienen fe propia. Por lo tanto es un destino muy, muy triste, porque viven en la oscuridad. Al darle la espalda a Dios, así caminan por toda la vida. Y hay un pasaje en la Biblia que inclusive muestra cómo inclusive estas personas llegan a consultar a demonios, a idolatría. Hay un pasaje precioso en Isaías que me gustaría leerlo porque justamente habla un poco de la luz. Hay algo que no les ha amanecido, dice el pasaje. Pero nadie va a dormir sin que haya escuchado de la palabra del Señor, ¿verdad? No, nadie va a descansar, nadie va a entrar, digamos, al lugar de así su descanso. Así ya hoy no estén aquí. Yo creo que en su vida, sí. En algún momento alguien le ha llevado la palabra, ¿no? Algunos han aceptado, quizás otros no, pero puede suceder eso. O sea, nadie está durmiendo sin haber escuchado la palabra. Hay algo muy especial para la iglesia. La iglesia tiene una tarea, que es predicar el Evangelio a toda criatura, llevando esa luz, la buena nueva de salvación. Yo creo que la iglesia ha estado a veces durmiendo en esa tarea, a veces muy activa en algún tiempo. Siempre decimos que uno es producto de esa actividad de la iglesia cuando salía a evangelizar y ganaba las plazas, ganaba los parques, ganaba las calles, evangelizando, llevando el mensaje de salvación. Y ganaba hijos para el Señor, porque obviamente cuando llegaba la palabra de Dios se producía algo hermoso, porque produce el oír, y el oír por la palabra de Dios trae fe a la persona. Entonces la persona entra en un camino de fe, pero hay gente, como digo, que quizás les esté faltando todavía la predicación. Es una cosa que la iglesia tiene que hacer. La iglesia no debe parar a la gran comisión, debe seguir en la gran comisión. Entonces estas personas seguramente en su vida van a tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, que es lo que me estás contando. No van a ser alcanzadas. Venimos ya por oraciones antiguas, sí, ¿no? Que sí. Quizás mi abuela, mi tatarabuela, sí. ¿no? Algo así. Pero hay que nacer de nuevo. Acá nos ha pasado muchas veces en la iglesia un comentario que a mí personalmente yo no comparto, que hay gente que te dice, yo soy de cuna cristiana. No existe la cuna cristiana. Existe una familia creyente que ora por sus hijos, por sus nietos, por las generaciones que vienen. Pero no se hereda la fe del padre. Así como no se hereda el pecado del padre, no se hereda la fe del padre. El padre lo que hace es llevarle la palabra de Dios a la persona. Lo va a llevar a la escuelita bíblica cuando es un niño, lo llevará a las reuniones de jóvenes, después seguirá, le hará hacer un discipulado, lo empujará para que llegue lo más lejos posible con la palabra de Dios, pero llega un momento en que la persona tiene que tomar una decisión para aceptar a Cristo Jesús en el corazón, recibirle y dar un vuelco. Porque como digo, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Amén. Entonces no puedo heredar algo que no lo comprendo, no lo entiendo, no lo amo, no lo deseo. Entonces ese es un proceso muy especial. Creo que todos tenemos que encontrarnos con la palabra de Dios. Pero todo tiene que ver con la luz. Yo te quiero leer ese pasaje que me quedé con ganas, ahora lo vamos a leer para que los hermanos lo escuchen. Yo voy a leer Isaías, el profeta que habla de Jesucristo. Hubiera el Antiguo Testamento, y en Isaías vamos a leer esto, que está en el capítulo 8. Es un pasaje que muestra cómo vive el mundo, inclusive, cómo vive el mundo y lo alejado que debemos estar de este sistema. Isaías 8, en el versículo 16, voy a leer, ¿eh? Dice la palabra del Señor, así que damos gracias por la palabra. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, o sea, los que son creyentes. Dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Esto está hablando de la iglesia, ¿no? En general, ¿no? Y aquí yo y los hijos que me dio Jehová,
somos por señal y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Nosotros llevamos un mensaje. Somos por mensaje, por señal a las generaciones que vienen. Dice el 19, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios en la oscuridad, en eso de llevar la luz de la vida, la luz del sol de justicia, a espalda mía? Lo que yo voy proyectando es sombra, es oscuridad. No hay luz en mi vida, ¿sí? Por lo tanto, normalmente esas personas no consultan a Dios. Uno mira la televisión y ve a gente que hace tarot, a gente a chamanes, a brujos, aún en el diario, sea el diario que fuera, ¿no? Aún los presidentes, ¿no? Los presidentes buscan, en los diarios uno ve páginas enteras de sanadores, de curadores, de manos santas, de muchas situaciones, porque consultan a lo que no deben consultar. Pero es porque viven en la oscuridad del mundo, viven lejos de la vida de Dios. Y acá va a decir un poquito más, en el 20 dice, a la ley y al testimonio. Eso es lo que tiene que decir la iglesia, ¿no? Si no dijeren conforme a esto, o sea, la corrección que trae la ley y al testimonio que uno tiene que tener, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No hay luz. Entonces las personas que viven en el mundo no tienen luz, tiene que amanecerles. Y la persona sale de la luz, o sea, sale de las tinieblas para entrar a la luz admirable cuando conoce a Jesucristo. Entonces esa es la tarea de un buen hijo de Dios, seguir predicando el Evangelio hasta que en lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra, las personas escuchen el mensaje del Señor y eviten el infierno en su camino final. No todos se van a convertir. No todos se van a convertir. Pero sí todos van a escuchar. Es otro buen punto. O sea, Dios le da la oportunidad es un a buen todos. punto. A veces que lo que salimos, nos gusta predicar, o sea, estamos en el caso de dos personas que nos gusta salir a predicar. Amén. Pero creo que a los que les gusta salir a predicar se encuentran con que hay gente que no escucha el mensaje. Lo escucha o lo recibe de pasada, no le presta atención, lo rechaza, ¿sí? Y a veces que uno se queda pensando, ¿y qué hago? No hay que frustrarse por esa situación. ¿Sabes que en la Biblia hay un texto bíblico que marca que no hay que frustrarse porque la luz ha sido presentada? La persona tiene que volver. Siempre hablamos del arrepentimiento. Claro, tiene que girar de ese camino de sombra y de oscuridad, dar un giro de 180 grados para volver a mirar al sol de justicia, para mirar a Jesucristo, para que le amanezca Cristo en el corazón. ¿Sí? Pero nosotros a veces nos ponemos mal, decimos, esta persona no ha escuchado. Bueno, a los que están escuchando que les gusta predicar el Evangelio, yo les voy a dar un texto bíblico. Yo les pido que lo guarden en el corazón, que si tiene un marcador, hoy lo marque en su Biblia, para que sepa que usted es un sembrador de la palabra de Dios y que no hay que ponerse mal por estas cosas. Están previstas por la palabra de Dios de aquellos que no escucharán el mensaje o que nos rechazarán a los que van a escuchar el mensaje. Que nos insultan, que nos cierran las puertas, nos echan su casa. Pero yo voy a leer un ratito de estas personas que actúan así, que evidentemente no les ha amanecido. Yo voy a ir a Romanos. Yo voy a ir al capítulo 10 de Romanos. Desde el versículo, digamos, 8 en adelante, viene lo que sucede cuando una persona recibe a Cristo, ¿no? ¿Sí? En su corazón, le cree por justicia, es salvo. Pero en el 14 comienza a contar el llamado de la iglesia a predicar el Evangelio, a llegar a esos corazones que no les ha amanecido la luz de Cristo. Y dice el mensaje en Romanos 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Eso es una pregunta. Iglesia, hay que seguir predicando el Evangelio hasta el último momento, hasta el que Dios nos permita. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La tarea de la iglesia es predicar el Evangelio. La tarea de la iglesia es predicar el Evangelio. Hoy tenemos, por ejemplo, en el devocional de la iglesia,
el propósito del Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo, del Paracleto, del Consolador, es llevarnos al cielo. Él tiene que trabajar en nosotros. No hay que permitir que esa llama del Espíritu Santo se apague. No hay que apagar la obra del Espíritu Santo en nosotros y permitir a ese Espíritu Santo que lo vaya trabajando en nuestros corazones. Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Iglesia predica. La iglesia que se duerme, que se conforma solamente con los miembros que tiene, recibe miembros de otras iglesias, creyentes con problemas, creyentes con dificultades de salud, con dificultades de desorden en su carácter, con gente que no ha conocido a Cristo porque simplemente ha ido a la iglesia justamente pensando que la solución es, para evitar el infierno, acercarse a la iglesia. Un poco pasa por ahí, ¿no? Y sigue diciendo la palabra acá. ¿Cómo puede decir? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas, ese es el Evangelio. El 16 marca lo que estábamos contando. Esto de que hay gente que no recibirá el mensaje. Hay gente que seguirá en el sistema de Faraón, seguirá en el sistema de Satanás. Seguirá esclavo del pecado, esclavo de la tentación. Dice el 16, mas no todos, dice, obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, justamente el profeta que hemos dejado recién, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando uno sale, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, volvemos a repetir el mismo versículo que parafraseamos recién, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que hay que seguir predicando. Ahora, ¿qué tal si yo estoy con alguien y el Señor, por lo que nos dejó escrito, es que llevemos la palabra a toda criatura? ¿Eso qué significa? Que todo lo que se nos cruce por delante nosotros debemos... ¿Qué pasa si nosotros no le damos la palabra? Si estamos con alguien y vemos que está en problema o nos cuenta su problema, no sé, cotidiano, un problema en la casa, un problema que está sufriendo, que está viviendo, y nos cuenta como... y nosotros lo hacemos como nada, o sea, no le presentamos a Cristo, no le decimos cuál es la solución, ya sea su vida en pecado, ya sea su matrimonio, ya sea una enfermedad, o ya sea lo que sea, ¿no? Yo como hija de Dios, conociendo la palabra, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi mandato, mejor dicho? ¿Cuál es mi mandato? El mandato era que cuando se te puso delante de la persona, cuando Dios permitió que esa persona estuviera delante de tu presencia, y si no hablaste, en la ley callaste, hay muchos síntomas que uno puede ver. No, pero la consolé, como amiga, como conocido, como familiar, lo consuelo, o sea, me quedo con él, con ella, con ellos, lo acompaño en lo que está sufriendo, pero no le doy la salida y escucho solamente, escucho todo lo que ellos me dicen y yo estoy dolida por lo que les pasa, pero freno mi boca y no le presento la solución. No sé si recuerdas, ¿no? Sí, se entiende perfectamente. No sé si recuerdas, viste, lo que hace el psicólogo, ¿no? El psicólogo te sienta en el diván, te escucha. Tal cual. Te escucha, la persona se desahoga, te escucha, o sea, el psicólogo escucha toda la exposición y después le dará un par de consejos. Sí, obviamente consejos de hombre, pero la persona no recibió el consejo de Dios para su vida. Nosotros podemos escuchar, de hecho que debemos escuchar para poder dar el consejo preciso, no el consejo de hombre, sino el consejo que está en la palabra de Dios. Y hay que predicarle el Evangelio, porque el que trae la fe a la persona, el que trae que esa persona dé un cambio en su vida, es la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Está pasando que hay iglesias que tienen o sea, no tienen una buena consejería en ese punto. Yo creo que es mucho más psicológico que espiritual. Por lo tanto, atienden a la persona desde el lado psicológico, del lado de la psiquis de la persona, de la mente de la persona, y no de lo espiritual. Por lo tanto, no presentan el Evangelio. Por lo tanto, no cambia. Por lo tanto, la persona no tiene un cambio. ¿Sí? Sabemos que algunos escucharán y otros no escucharán, pero
mi deber es presentar a Cristo. ¿Por qué? Porque yo tengo la palabra de Dios, algo que me permite mostrarle a la persona la condición caída. En psicología lo espiritual no sana. Lo espiritual no sana en psicología. No. Entonces esa persona no conocerá al Señor, por lo tanto no tendrá la oportunidad de acercarse a Cristo Jesús. No le amanecerá la luz, porque yo tengo un mensaje para darle de parte de Dios. ¿Sí? Aunque no lo escuche, mi tarea estará cumplida, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas es presentar la palabra de Dios en un todo. Presentar que hay una ley de Dios que me muestra que soy un pecador. Dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Que cuando la palabra de Dios me muestre que yo soy pecador, la palabra de Dios me va a guiar al arrepentimiento. Me va a comenzar a hablar de que si yo me arrepiento, Él me va a perdonar. Que si yo hago un cambio en mi vida, me va a perdonar. Pero si yo le hablo de la parte psicológica y de que se ponga bien y de confortarlo externamente, siempre es externamente. Son esos actos que, bueno, en la parte de psicología se ve mucho, ¿no? O sea, da tal paso para que la otra persona tenga una reacción distinta. Acá hay un cambio radical que tiene que pasar en una persona. Ahora, si yo le presento la palabra, le presento el Evangelio, le digo que hay cielo e infierno, puede que la persona quizás por temor, simplemente por temor, por no ir al infierno, sí, quiera no convertirse, porque no sería convertirse, quiera empezar ese camino que me presentan, sí, pero solamente por temor a no ir al infierno. Sí. ¿Puede alguien empezar a ir a la iglesia, orar y leer la palabra, pero solamente con el fin, el propósito de no ir al infierno? Sí, sí. ¿Se puede confundir eso? Sí, se puede confundir eso. Me ha tocado contarles a ustedes cuando hablaba un poco de la historia de la iglesia, porque miren qué importante que es cuando uno estudia historia. A veces que los hermanos dicen, pastor, usted va a dar la clase de historia de la iglesia. ¿Y a mí qué me interesa la historia de la iglesia? Ahora algo, mira, acá hay algo buenísimo para contar. En la época de Martín Lutero, Martín se tropezó con un vendedor de indulgencias, vendedor de perdones que tenía el papado de ese tiempo. Este hombre recorría las plazas y los lugares presentando el infierno, presentando las llamas eternas a donde la persona iba a caer. ¿Sí? Motivando emocionalmente a la persona a que inclusive para salvarse de ese infierno pusiera dinero. Si alguien no lo vio, vea la película. Exactamente, digna de ser vista. Es digna de ser vista. Entonces, presentar eso sin Cristo, que era lo que pasaba justamente, si este hombre presentaba todo esto sin Cristo, no producía el cambio que tiene que producir. Era por el temor. Entonces la gente hasta llegaba a pagar, o sea, a ver, para no había un cambio, claro, o para pagar algo, o sea, inclusive te decía, bueno, compré una indulgencia, comprar el perdón tuyo por 5 años. Cuando me muera no voy a ir al infierno. Si en 5 años yo tengo algún problema, yo estoy comprando el futuro y pasado, ¿no? Mis pecados pasados, mis pecados futuros. Pero no le hablaban de un cambio, de ir a Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que se presentaba era un temor momentáneo con las llamas del fuego eterno. Yo creo que Martín Lutero lo entendió muy bien ese mal mensaje, y él mismo tiene esa lucha para entender cómo Dios obra con su gracia misericordiosa a llegar a los corazones de las personas y cambiarlo. Él se acercó a Cristo y no fue una persona que, por ejemplo, fue una persona que rechazó este tipo de práctica, ¿sí? Hay personas que por el... Entonces el tener miedo de ir al infierno y comenzar la iglesia solamente por temor no nos salva. No me salva. Nos vamos al infierno igual si no hacemos ese cambio que hay que hacer. Ese cambio de arrepentimiento y pasar de una vida vieja, de un hombre viejo a un hombre nuevo, a ser una persona nueva. Ahora, solo con Cristo Jesús se puede hacer. ¿Es cierto que Dios puede levantar a todo el que está caído? Sí, es cierto que Dios puede levantar al justo. No levanta a todo el que está caído. Dios levanta al justo. Y también tiene en la Biblia un proceso que inclusive lo marca, porque dice, vamos a leer el proverbio a ver como para que nos dé el contexto. Vamos a leer el proverbio. O sea, Dios no levanta todo.
sino que levanta al caído, al justo. Al justo. Porque la promesa está sobre el justo. ¿Sí? Vamos a leer Proverbios capítulo 24, verso 16. ¿Qué será ser justo, no? Sería la pregunta entonces. La persona que es justa es aquella persona que está en Cristo Jesús, que está arraigada en el propósito del Espíritu Santo, que ha cambiado su corazón, que se ha arrepentido de sus pecados, que mantiene una relación con Dios, una relación fluida, obedeciendo la palabra de Dios, y que cuando uno le predicó... No simplemente teniendo temor por no ir al infierno. No, hay un cambio que comienza a ver real. Vamos a leer Proverbios 24, verso 16. Dice la palabra del Señor en Proverbios 24, versículo 16. Esto lo vamos a leer juntos. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El tropiezo del corazón que no es justo es siempre de continuo el mal. Es siempre de continuo el mal. Ese 7 veces uno puede mirar como una frase. A menudo el justo puede tener una caída, un tropiezo. Venimos comentando ciertos personajes de la Biblia que tuvieron este tipo de caídas, este tipo de tropiezos en sus vidas, pero se levantaron. Hablamos muchísimo del rey David, pero creo que es la figura perfecta como para volver a ponerla de nuevo, porque encontramos a un hombre que se acercó a Dios, cayó en pecado, se arrepintió, volvió a caer en pecado cuando censó al pueblo, se arrepintió, y después dice, bueno, yo prefiero la justicia de Dios, prefiero que Dios me juzgue y no caer en manos de mis enemigos, no caer en otras circunstancias, alejado de Dios, sabiendo que Dios obraba en él con justicia, que Dios lo podía levantar, Dios lo podía cambiar a él. Corría a Dios siempre, David. Y solo el justo puede recibir ese proceso. El impío, de hecho, vuelve a caer, pero no en lo bueno, no en la luz, sino en el mal. De continuo su tropiezo es para el mal. Por eso dije, arrancarán hoy con un pecado, después arrancarán con una situación, ponerle de adicción, seguirán avanzando en esa destrucción de su futuro, una destrucción en lo espiritual, en lo físico inclusive, y sin esperanza, sin ninguna esperanza, porque acá cuando uno lee hay que leer la esperanza que Dios tiene puesta por delante. A veces que la persona piensa, vamos a leerlo de nuevo, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. De continuo su obra es caer en el mal. Hoy caen en una cosa, mañana caen en otra, mañana caen en otra y demás. El Hijo de Dios, el justo, tiene una esperanza en Dios. Por ejemplo, una persona que tiene esa caída en Dios, siendo justo, tiene una esperanza de levantarse. No queda como fracaso su vida, no queda amargura su vida, hay una esperanza para ellos, porque dependen exclusivamente de su vida de Dios. ¿Sí? Ahora, obviamente que antes de la caída hay procesos, ¿no? Claro. Hay procesos que ¿y qué tal si yo caigo siempre en lo mismo? ¿Qué pasa conmigo que yo caigo siempre en lo mismo? Buena pregunta esa. Yo creo que las personas que les pasa eso... Cada uno tenemos algo una debilidad que nos cuesta entregar al Señor, ¿no? Que nos cuesta sacarnos de encima, que nos cuesta soltarnos, y eso nos tiene atado quizás por años. Entonces, caigo siempre en lo mismo, ya sea si soy adicto, caigo en la adicción, le pido perdón al Señor y vuelvo a caer en la adicción, le pido perdón al Señor y vuelvo a caer en la adicción, o así en la mentira, o en el alcohol, o en cualquier pecado, algo que a mí me tiene atrapado, que no puedo decir no cuando se me presenta la oportunidad. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué pasa conmigo si yo vuelvo a caer y a caer y a caer siempre en lo mismo? ¿Qué está pasando? Si uno fuera... No me arrepiento de verdad, no
Señor trabaje? ¿Cuál es ¿Cuáles son los motivos? Sí, ¿cuáles son los motivos y cuáles son las salidas? Bueno, veamos primero yo quiero mostrar primero la salida, pero ¿por qué? Ahora la vamos a contar. La salida es ir a Cristo Jesús. Crucificar nuestros deseos, crucificar nuestra carne. Pero yo vengo al Señor y le pido y le clamo y lloro y oro. Algo de ese proceso claro, no está pasando. Claro. No estoy crucificando mi carne. No estoy crucificando para nada mi carne. Por lo tanto, yo creo que ese es el problema más importante. Porque al no crucificar mi carne, la tentación, por lo que uno comienza a transcurrir, termina siendo pecado. ¿Sí? Por lo tanto, no puedo crucificar mi carne, no puedo decir, como decía el apóstol Pablo cuando contábamos en Gálatas, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado en el comienzo de ese versículo. Yo creo que... Y aún lo que no quiero hacer lo hago, ¿no? Porque yo me imagino que si a mí me tiene algo atrapada, pienso que lucho con eso, sí. ¿No? Porque es una lucha cotidiana, es una lucha de todos los días. Es saber de que no puedo acceder a eso que tanto me llama, ¿no? Entonces es una lucha, que yo no quiero hacer eso, pero no puedo decir no cuando se me presenta la oportunidad. El apóstol Pablo tuvo esa lucha. En Romanos 7 uno puede leer el pasaje de Romanos 7 y ve esa lucha de Pablo. Esa lucha se da en muchos corazones en este tiempo. Se da en muchos corazones. Pero siguen sin rendir su vida a Cristo Jesús. En ese pasaje de Romanos 7 hay un texto bíblico que nos puede servir mucho ahora para comentarlo. Y ver cómo este hombre de Dios tenía esa lucha, pero tomó una decisión. O sea, tomó una decisión. Capítulo 7 de Romanos. Me decía una vez una persona que todo lo prohibido, eso es lo que la persona quiere hacer, ¿no? Todo lo que está prohibido, eso es lo que la persona quiere hacer. Consejo, o sea, no debe ser así en nuestra vida. Les cuento una anécdota. ¿Y se puede huir de la tentación? Ahora llegamos a ese punto, pero yo quiero leer el texto bíblico y les cuento una historia. Había una página en internet de un ministerio cristiano. El ministerio tenía una página muy buena en internet, muy bella. De hecho, que todavía creo que está la página. No me preguntes el nombre porque no lo voy a recordar ahora. Pero en toda la página había al final una ventana, de los que les gusta manejar Windows, una ventana en la cual decía, no haga clic acá, porque, ¿cómo dice? No haga clic en este lugar, porque va a descubrir algo que no le va a servir. Y nosotros queríamos saber. Y vos podés creer que la persona instantáneamente leía la página todo y hacía clic en el lugar que estaba prohibido. O sea, es increíble. O sea, querer entrar al lugar prohibido. O sea, es una cosa de loco. La página después... Bueno, de hecho la manzana. Claro, ¿no? la manzana. Bueno, no es la fruta, no la manzana, pero voy a el fruto prohibido. Pero mirá vos cómo pasaba. O sea, cuando ellos hacían las páginas en internet tienen un contador donde se hace clic. El lugar donde más clic se hacía era el lugar prohibido. Entonces muestra que esa es la tendencia. Y aún nos pasa al cristiano, ¿no? Claro, te dicen esto es prohibido. Yo corro para ese lado, parece ser. Pero acá leamos qué pasa con Pablo, ¿no? Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los romanos: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? La ley no es pecado, dice Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo conozco que estoy en falta cuando alguien me dice que lo que estoy viviendo, que lo que estoy haciendo es pecado. Y me lo dice con la ley, me lo dice con la palabra de Dios. Me dice, por ejemplo, tú eres una persona que está hurtando, está robando. La palabra de Dios me muestra mi pecado, que uno es ladrón. Entonces la persona comienza a tener noción de ese pecado para poder dejar el pecado. La palabra de Dios es la que me muestra la condición mía real delante de Dios, antes de recibir a Cristo, y aún después de eso también, obviamente.
sino por la ley. Porque tampoco, dice, conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. La ley me muestra mi condición delante de Dios. De hecho, que en Gálatas dice que la ley es el ayo para llevarme a Cristo Jesús. Todo este camino de solución a la vida cristiana, la solución de la vida de la persona es Cristo Jesús. Si hay alguien que soluciona nuestras vidas es Jesucristo. Tiene que llevarme la palabra de Dios. Por eso es importante predicar la palabra. Porque vos llevás a la palabra, presentar los mandamientos a la persona se puede comenzar a examinar a sí misma y comenzar a desear salir del pecado. Si en su corazón el Espíritu Santo comienza a trabajar en ella, le habla de Jesucristo, que es la salida, y el Señor, si su Hijo, va a comenzar a cambiar su corazón. Y va a comenzar a hacer una obra que no la puede hacer el hombre, no la puede hacer ningún pastor, solo la hace el propósito divino del Espíritu Santo. Acá Pablo sigue hablando más, dice, mas el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí, dice Pablo, me resultó para muerte. Esas son esas personas que estamos contando, que caen y repetitivamente, a pesar de que conocen el mandamiento que no se debe pecar, les termina siendo ocasión de muerte. Porque el pecado tomó ocasión por el mandamiento. Me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Está presentada así, debe ser presentada, es santa. Y el mandamiento es santo, justo y es bueno. Dice, sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Presentando su vida. Esto sigue hasta el final del capítulo, ¿no? Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Pues es una pregunta. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Nosotros vivimos en un mundo en el cual nos movemos a la obra de la carne. Repetimos, la persona es cuerpo, es alma y es espíritu. El cuerpo es vivir en la carne. Pasado, ¿no? Todas las obras de la carne que son reprochadas, las obras de la carne malas, son reprochadas, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 5. Bueno, la persona tiene que conocer la ley de Dios, vivir en la gracia de Dios para llegar a Cristo Jesús y, digamos, salir de este problema. Y si yo no puedo soltarme de ese problema, a pesar de que insisto en querer estar bien ante el Señor, dejar ese problema, ¿no? Yo sigo haciendo las cosas que debo hacer, como digo, sirviendo al Señor, viniendo a la iglesia, orando, leyendo la palabra, o sea, una vida medianamente espiritual, pero con ese conflicto, con ese problema que no lo puedo dejar. Me llama el Señor a dormir. ¿Qué pasa conmigo? Y yo llevo eso dentro de mí, nunca lo pude dejar, nunca pude vencer esa tentación, sea cual sea, ¿no? Yo no, voy a poner algo, yo no soy juez en estas circunstancias. Yo creo que el juez es el Señor. Creo que la palabra de Dios es correcta. Y pero también dice la palabra cómo debe estar mi vestidura, ¿no? Solamente me puedo pegar a la palabra para contestar la pregunta. Sí, no sí, puedo obvio. contestar No. desde el punto de vista. Pero te voy a contestar con una pregunta que está, la respuesta estaba en hebreo cuando compartimos alguna vez hebreo. Que dice claramente, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y santidad qué significa santidad? Es la persona apartada, ¿qué encierra? Es apartada de todo mal, es apartada de toda obra del mal. Entonces, yo creo que ese es el problema de este tipo de personas. La pregunta sería, ¿por qué les cuesta cambiar? Y acá hay un tema, ¿por qué cuesta cambiar a veces? ¿Por qué cuesta poner por obra esa palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta poner, claro, por obra la palabra de Dios? ¿Por qué no produzco un cambio real en mi vida?
¿Sí? ¿Por qué no provoca un cambio? Y hay varios factores. El problema más grave es no creerle a Dios. Es no creerle a Dios. Dios no es un souvenir que yo lo puedo cargar. Muchas veces os he contado, no lo puedo cargar porque lo tenga en la cita bíblica en la heladera, la lleve en el celular al GIF ese que se mueve en el celular que me dice que yo soy un hijo de Dios, o que me ponga un prendedor en la corbata, o que ponga el pececito ese que se pone el ictus en el auto. No, va mucho más allá ser un hijo de Dios. Va mucho más allá de lo externo. No es lo externo, es lo interno. Entonces la persona vive externamente, pero la persona vive externamente, no vive en el interior de Dios. No hay una renovación en el interior de la persona. Cuando la persona cambia en lo interior, recién puede entender la condición y salir del pecado. Lo que está pasando es que vive externamente. La iglesia nos salva así. Por ejemplo, la iglesia católica, en el tiempo que estábamos contando, gracias por el de Martín Lutero, hasta el día de hoy, decía así, que en la iglesia está la salvación, en la iglesia hay salvación. ¿Sí? La iglesia es la que salva, la iglesia es la que salva. Ese era el mensaje de la iglesia católica. Sigue siendo el mensaje. La iglesia es la que salva. Cuando es Jesucristo el que salva. No me salva el acercarme a la casa de Dios. Me salva cuando tengo a Jesús en mi corazón y le obedezco. Entonces, yo vuelvo a repetir, personas caídas, como leímos recién en el proverbio, puede tenerla. Contamos la vida de este hombre de David, de este rey. Contamos la vida de otro rey, como Saúl, por ejemplo. Diferentes los dos. Uno vivía en la carne, ¿sí? Se acercaba a Dios por la motivación de ganar guerras, ¿sí? Y llegó un momento que llegó a consultar hasta a hechiceras, llegó a consultar cosas en su vida que no debía hacerlo. Llegó a guardar unos pequeños souvenirs que se guardaba él cuando Dios decía, destruye un pueblo, ¿sí? Por ejemplo, a los amalecitas, y se quedó con el rey, se quedó con lo mejor del ganado para repartirlo. Él comenzó a fastidiar realmente a Dios con su actitud de corazón, porque vivía en la carne. ¿Se acercó a Dios? Sí, se acercó a Dios. Se acercaba con la motivación incorrecta. La motivación correcta, y el que se acerca a Dios es considerarse pecador, necesitado de la limpieza de la sangre de Cristo en nuestra vida. Si yo me acerco con otra motivación, no va a funcionar. Será en lo externo, como digo. En lo externo parecerá que yo bien un cristiano. Andaré con mi Biblia, andaré con mi himnario, bueno, haré como fuera, ¿no? Le pondré canciones, ¿sí? Y todo eso no me va a guiar, no me va a llevar a Cristo. Solamente yo permaneceré en mi forma de pensar y no dejaré que Cristo me cambie el corazón. Podemos andar por emoción y creer que de verdad estamos bien. Sí. Podemos tener esa confusión, sí. como hijos de Dios hablo, Sí, como hijos de Dios. Podemos tener esa confusión de que yo siento cuando vengo a la iglesia, siento la palabra, siento la presencia del Señor de verdad, sí. Cuando alabo al Señor, cuando escucho un mensaje, siento que me hablan, o sea, y eso me produce por dentro emociones, ¿no? Sí. Digo, ¿se puede estar equivocado? ¿Se puede vivir equivocadamente? O sea, vivir una vida de emoción y no darme cuenta. Sí, se puede pasar, nos puede pasar. Creo que el mejor lugar... ¿Cómo sería entonces? Si es así es porque mi vida veo que no doy fruto. No hay un fruto, no hay cambios. No puedo cambiar eso que tanto me ata. Me ata al mundo, me ata a la vida, a mi vieja vida, no me deja la vida nueva. Me está atando esa reacción mía que aparece a mi pecado, me sigue atando al hombre viejo, no me lleva al hombre nuevo. Por lo tanto, tengo una vida cristiana ficticia. Yo voy a decir algo de mucha esperanza acá, pero si el mejor lugar para cambiar quizás sea con los santos. El mejor lugar no es para que esa persona se aleje de Dios. Esa persona, el mejor lugar es estar en compañía de los santos. Porque si la voluntad permisiva de Dios fue que llegara a su casa, es porque vamos a creer que Él tiene la última palabra para comenzar a hacer esa buena obra y terminarla. El mejor lugar no es el mundo.
el mejor lugar será la casa de Dios. Los mejores consejos estarán en la palabra de Dios. El amor más grande lo conocerá a través de Jesucristo y a través de nosotros como cristianos, porque esta persona hay que amarla, hay que contenerla, no desde lo psicológico, sino desde la palabra de Dios, ¿no? Entonces el mejor lugar para que cualquier persona esté es la casa de Dios. Yo veo que en este último tiempo hay muchas preguntas sobre la tentación, ¿no? Sí. Por eso quizás los hermanos siempre nos escuchen hablando y terminando siempre casi en el mismo tema, pero bueno, es porque digo, ¿dónde se localiza la tentación? Sí. ¿Dónde está alojada en nosotros la tentación? La tentación está alojada en la carne. Vamos a contar algo. La persona sufre en este tiempo un bombardeo de situaciones en el mundo para llevarla al pecado, ¿sí? Y alejarla de Dios, ¿sí? Entonces la persona sufre, ya sea por internet, por la hechicería, por las emociones, por un montón de cosas, sufre un montón de corrientes con el solo deseo de alejarla de Dios y de hacerla pecar a la persona, hacerla caer en el pecado. Pero la palabra que vamos a compartir un ratito, Santiago capítulo 1, para ver un poco este tema de la tentación. Santiago capítulo 1, vamos a buscar, damos tiempo a los hermanos. Apago la compu, el bebé. Dice la palabra del Señor, versículo 12, ¿sí? Acá veo muchas personas que habrán preguntado sobre el tema de la tentación. Ese es el camino previo al pecado. Sí, hay un proceso, ¿no? Sí, muchas preguntas sobre la tentación, muchas. Sí. Yo voy a leer Santiago capítulo 1, el versículo 12. Dice la palabra de Dios así: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida. Dice que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. La tentación es el proceso previo a que llegue el pecado, ¿sí? Vamos a mirar un segundo, cuando vamos a leer de nuevo, dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Yo creo que este pasaje es muy especial, muy digno de detenerse en este pasaje. Bienaventurado, dichoso el varón, dichoso la mujer que soporta la tentación. Soportar es... ¿Se puede vivir en santidad? No, pero no me cambies ahora el tema. Déjame que te cuente esto, porque le va a gustar a los hermanos. Bueno. Porque soportar es vivir en santidad. Soportar es vivir en santidad. La persona que soporta la tentación vive en santidad porque no llega al pecado. Cristo fue tentado en todo. Sí. Nosotros miramos a Satanás tentando a Jesucristo, ¿sí? En tres tentaciones en las cuales él contesta con la palabra de Dios, ¿sí? En distintas áreas de la vida nuestra. Nosotros somos tentados por la carne nuestra, somos tentados por el mundo y somos tentados por Satanás. Jesucristo sufrió tentación, pero no hubo el pecado. Cristo tuvo que soportar la tentación, ¿sí? Se pone delante de él el fin de su vida, no, en su vida terrenal, digamos, con su entrega en la cruz del Calvario. Señor, pasa de mí esta copa. Ahora, soporta la tentación. Pero el Señor también nos habla de que conjuntamente con la tentación Él nos da la salida. Para una persona que quiera que este enemigo que nosotros llamamos Satanás y que nuestra carne y el mundo no nos tiente, tiene que acercarse a Dios, como dice el mismo Santiago en el capítulo 4, someterse a Dios
acercarse a someterse a Dios. Y resistir al diablo, resistir la tentación, ¿sí? Pero la persona que no está firme en Cristo no puede resistir la tentación. La persona que te viene y te dice, mirá, mi vida es una vida de tentación, no puedo caminar 2 días en santidad, no puedo caminar 30 días en santidad, no puedo caminar 1 hora en santidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi mente me lleva a pecar, las circunstancias que tengo me llevan a pecar de nuevo. Bueno, lo que le está pasando es eso justamente. La pregunta es, ¿se acercó realmente a Dios? ¿Se rindió a Dios, como dice el apóstol Pablo, que se crucificó su carne? Y lo que vive ahora ya no lo vive en la tentación, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Se acercó, se sometió a Dios, le resistió al diablo. Ahora, ¿es siempre problema del diablo? No, porque acá habla de las concupiscencias. Mira, leamos de nuevo el pasaje este que estamos acá. Dice, porque cuando haya resistido, en el versículo 12, la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ante el que obtiene una victoria, el que vive en victoria, el que vive en santidad, el que resiste la tentación, tiene un premio. ¿Cuál es el premio? Mirá el premio precioso. La corona de vida, la que se da en el cielo. O sea, no es cualquier premio, es el premio supremo por el cual uno corre la carrera cristiana, vive la carrera. Cuando alguno es tentado, como estamos una persona, yo soy tentado por esto, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Sí? Porque dice la Biblia, la misma Biblia, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Algo sucede en mi vida, no me acerqué a Dios, no me sometí a Dios. Entonces la tentación me tiene de acá para allá. Y de un momento a otro es que esa tentación a su momento va a ser después que da a luz el pecado. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa palabra es digna de desarrollarlo, ¿no? En algún momento. O sea, de su propia concupiscencia. Se refiere a los deseos pecaminosos que brotan en nuestra alma, que se anidan en nuestra carne, y habla de nuevo de esa naturaleza caída del hombre y que no me permite entrar al hombre nuevo. Sigo en la vida del hombre viejo. Persisto en querer vivir en la vida del hombre viejo. No me estoy dando cuenta quizás. Claro. ¿Sí? Porque las concupiscencias de mi carne me manejan esos deseos de mi vida, ¿no? Claro. Y el apóstol Pablo, cuando contábamos en ese capítulo 7 de Romanos, ¿no? Habla de su propia naturaleza, que prefiere quizás la lujuria, prefiere un montón de situaciones de tentación que aparecen en su vida, y sabiendo hacer lo bueno no lo hace, ¿no? Así va a terminar esos pasajes, ¿no? Es importante acá que hay personas que me pueden decir, por ejemplo, ¿cómo es ese tema de que yo todavía sigo viviendo en el hombre viejo, pero si yo hice una oración de fe para recibir a Cristo en mi corazón, ¿no? La pregunta es que la oración de fe, mira lo que hay para vos. Acá pasó. Yo no quiero jugar ahora. Bueno, la persona tiene que vivir ese encuentro con Cristo Jesús, ese encuentro en el cual Él va a dejar el hombre viejo, va a nacer de nuevo por la palabra de Dios, va a producir algo en su vida para andar diferente. Vuelvo a repetir, esa persona va a ser tentada. Algunas veces que entrará en pecado, va a dar a luz el pecado, pero como dijimos en el proverbio, ¿sí? no va a vivir de continuo en el mal. El injusto, el infiel, por decir una cosa así, que no es fiel a Dios, de continuo cae en el mal, su condición se va agravando siempre. No, la otra persona 7 veces cae en el justo, o sea, ocasionalmente, no es que 7 veces, porque el número sea 7, ocasionalmente tendrá un tropiezo, pero se levantará en Cristo Jesús. Se levantará porque es un hijo de Dios, es un justo. Creo que todo el tiempo tenemos, ¿no? Esta palabra de concupiscencia, como vos me decías, es una palabra, es decir, viene con otra que dice, se siente atraído, se siente seducido. Claro. No puedo decirle no. ¿Viste cuando
quiere atrapar un animal salvaje, bueno, se pone cerca del lugar donde está el agua, el abrevadero donde van a beber, se pone un cebo. Sí. Y lo que produce para ese llamar animal, para llamar la atención, para que el olfato ese que tiene el animal lo lleve. Por ejemplo, estoy tratando o el queso a la rata. O el queso a la rata, bueno, para decir básicamente lo mismo. La persona se siente seducida por ese cebo. El cebo es la tentación. Se siente atraído. No puede escapar a la tentación. Pero la pregunta es, ¿dónde estaba entonces por qué toca ese cebo? Porque está en mi carne. Está en mi alma. ¿Por qué voy hacia? Y voy a esa caída, voy a la caída esa, camino a la caída, ¿no? Si sé que me voy a caer, que me van a atrapar. Tanto nos gustan los salmos a muchos hermanos, y creo que son dignos algunos dan preciosas letras y canciones, siempre le decimos a los hermanos acá en la iglesia. El Salmo 121 es precioso. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero. No vendrá la caída. Hay que mirar más a las cosas celestiales. Hay que mirar más a la palabra de Dios. Hay que tomarse ese deseo de comenzar ese cambio y pedir que el Espíritu Santo comience a trabajar. Somos templo del Espíritu Santo. Y si nos pasa todo eso, ¿no? A pesar de... Imagínate que somos templo del Espíritu Santo. Imagínate qué olor dará el templo, ¿no? Cuando hemos manchado el templo con una obra de la carne. El pecado, ¿no? No creo que de buen olor, ¿no? El otro día cuando compartíamos en la casa de un hermano, nuestro hermano Adolfo, comenzamos a hablar de Caín y Abel, ¿no? Qué olor feo tiene que dar, y él lo comentó inclusive cuando compartió el tiempo de la ofrenda, ese olor fragante que da la presencia. Qué olor feo que debe dar que el templo del Espíritu Santo esté sucio, esté manchado, ¿no? No dará un olor fragante, como decía mi hermano ese día, en ese momento, ¿no? Porque él le decía, bueno, que suba como olor fragante delante de la presencia de Dios, nuestra ofrenda inclusive, ¿no? No debe dar ese olor fragante, ¿no? Si en algo estamos fallando. Claro. Ahora, ¿puede haber un cristiano endemoniado que lo lleve a hacer todas estas cosas, que no pueda resistirse, si se puede así llamar, ¿no? ¿Puede un cristiano estar endemoniado? No. ¿Puedo yo como hija de Dios tener un demonio adentro? No. Que me esté haciendo hacer cosas que yo no quiero, pero el que está adentro pareciera que estoy endemoniada, que lo vuelvo a hacer y lo hago y lo hago y lo hago. No puedo resistirme. Claro. O sea, ¿puede un cristiano estar endemoniado? El justo, el verdadero Hijo de Dios, no puede tener un demonio adentro. Lo que le puede estar pasando, sin lugar a dudas, ¿sí?, es que justamente en esa lucha de su dos naturaleza esté ganando el viejo hombre. ¿Por qué no puede estar endemoniado? No es un demonio. Porque no es un demonio. Está pasando porque la concupiscencia de su carne me lo está maltratando. O sea, no crucificó su carne con Cristo Jesús. Lo está maltratando. Lo tiene de acá para allá, como cuenta el apóstol Pablo. No es el deseo que Dios que uno viva así. Ojo, no es el deseo. No. Porque cuando acá viene un problema. No está solo la tentación. Es lo que viene después. En Santiago lo explica muy bien. Dice el 14, sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido, atrapado, ¿no? Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Después de que se trabajó en el corazón de esa persona para hacerlo trabajar como un viejo hombre, da a luz el pecado. Y lo que viene ahí es tremendo, ¿no? Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, si nos arrepentimos. El arrepentimiento sigue siendo el camino de la iglesia para predicar. Arrepentidos. Bueno, ¿cómo se llama este hombre de Dios? Juan el Bautista, arrepentidos, generación de víboras, ¿no? Jesucristo mismo también se lo dijo a los fariseos. No es conocer la palabra tan solo. No es que llevarla, sino ponerla por obra. Cuesta mucho ponerla por obra para algunos corazones, sí. Porque el arrepentimiento no me permite
permite vivir en ese fracaso, en fracaso, en fracaso. No me puedo poner de pie, vivo en fracaso, en fracaso, en fracaso. O sea, el arrepentimiento produce liberación en mí. Lo que antes me atraía, ya... Porque me acerqué a Dios, me sometí a Él y comienzo a resistirle al diablo. Es un verbo activo. Es ahí donde yo puedo decir no. Claro, no. Nosotros tenemos distintas etapas. En Primera de Juan hay un pasaje bíblico que me cuenta cuando uno es niño en la iglesia, cuando uno es joven y cuando uno es mayor en la iglesia. Cuando llega al punto de los jóvenes, o sea, cuando hay una vida casi de continuo en vivir en santidad, de resistir al diablo, dice que si a ustedes los jóvenes que han vencido, hay que vencer esta situación. Hay que vencer. Vuelvo a repetir. Se puede. Un cristiano no puede estar endemoniado. No. Ahora, la persona cuando está endemoniada, cuando el demonio ha tomado su vida, ¿sí? No es un hijo de Dios todavía. Fácil, la vida cuando Jesús se encuentra con el Gadareno, ¿no? O sea, el Gadareno después de que es libre del demonio, libre de esos demonios, de esa legión que va al hato de cerdos, dice, Señor, yo te voy a seguir. Hay como un cambio, hay un perfume agradable delante de Dios, hay un gran perfume agradable delante de Dios. Dios quiere que demos ese perfume agradable. Y no es una situación, digamos, que digamos digna de un cristiano. O sea, por lo tanto, una casa cuando está ordenada, cuando está barrida, que está limpia, tiene que ser llena del Espíritu Santo. Ahora entonces la pregunta sería, si un cristiano no puede estar endemoniado, una persona que viene a la iglesia, que viene siempre a la iglesia, ¿sí? Que durante años, sí, que viene a la iglesia, que participa de las oraciones, de los cultos, ¿puede estar endemoniado? En principio no debería estar endemoniado, pero pasa que sí, Por ejemplo, hay personas que asisten a la iglesia y no producen ningún tipo de fruto, ¿sí? Yo tengo un caso muy particular para contarte. Me pasó, nosotros tenemos una iglesia amada en Justo Darac, una iglesia de unos hermanos hermosos, el pastor Antonio y la pastora Elba, ¿no? Y me pasó en un tiempo, en una visita de una mujer que practicaba la brujería, practicaba la hechicería, iba a la casa de Dios, asistía a la iglesia, de hecho que se quiso bautizar, pero no dejaba esa circunstancia. Los días domingos, en el día de la reunión semanal, aparecía en la iglesia, ¿sí? Perturbando con su presencia, porque la verdad que su presencia era perturbadora, solamente con un solo deseo, ¿no? En principio, ¿no? Yo creo que eso fue lo que se le descubre, no lo descubro yo, lo descubre el Espíritu Santo para que uno lo diga, ¿no? Es que esa persona vivía con el deseo de descargar en la iglesia toda la maldad que tenía, porque la maldad mata. Entonces esta bruja iba a la iglesia con ese deseo, de descargar toda la maldad para sentirse libre y salía de la iglesia a volver de continuo al mal. Volvía de continuo al mal. Esa no era una hija de Dios. Simplemente descansaba, tiraba como digamos su mugre, su porquería en la casa del Señor, perturbando la casa del Señor a otros hermanos, ¿sí? No digo, me imagino yo, llevándoles tentaciones, llevándoles dificultades y demás, de hecho que sí pasaba. Y cuando se la confrontó, antes del bautismo, para que venga a hablar, porque se sabía que ella seguía durante la semana haciendo lo mismo, motivó a contestar que no iba a acercarse. O sea, yo le pedí que la llamaran, que la ubicaran, y contestó otra vez su madre que no se iba a acercar. Cuando le dijeron que el pastor principal estaba, le dijeron, no me voy a acercar, ¿no? Yo recuerdo que inclusive le devuelvo a los pastores la ropa del bautismo, o sea, no quiere encontrarse con alguien que la confronte, ¿no? O sea, tanto el pastor Antonio como la pastora Eva, como en el caso mío que yo estaba en ese momento, era confrontarla por este deseo de qué pasaba para ir al bautismo, ¿no? Y no quiere. Va, devuelve la ropa, a los gritos, un escándalo, o sea, la devuelve la madre, de que la iglesia era mala, mirá que la iglesia era mala, que los hermanos eran malos, que los pastores eran malos, porque la querían confrontar. Y al tiempo, cuando regreso a San Luis, a los meses, no muchos, ¿no? Al poco tiempo, bueno, ella desaparece de la iglesia, porque claro, la iglesia toma una postura acá de que yo me voy a bautizar por algo, ¿sí?
yo sepulté mis pecados, o sea, tengo que vivir una vida nueva, ¿sí? Y no quería eso, tomar eso. O sea, ella quería... Las dos cosas. o sea, quería vivir con un pie en cada lado, ¿no? Y conforme a la necesidad, me imagino que como bruja cobraría, se cargaba, ¿no?, con el Señor, pero se cargaba con el demonio. Entonces, pero era presa del demonio. Claro. Era presa del demonio. Yo siempre quería hacer libre a las personas, pero ella era presa del demonio. ¿Qué pasó? A los meses, no muchos meses, yo creo que no llegó a pasar 2 meses, me llaman los pastores para contarme que esta mujer había fallecido. Se había intoxicado de tanto mal. Ella seguramente cobraría por lo que haría. Qué importante que es mirar este tema, porque... hay gente que durante años está atrapada en algo, ¿no? Sí, no puede salir. Hay cosas de herencia, familiares, hay cosas de circunstancias, hay maldades que vienen de los padres que contaminan las generaciones que vienen, por eso es importante, ¿no? Pero también hay gente que no quiere ser, ¿no? Sí. Liberada. No quiere ser liberada. ¿No? Por más que uno le diga, no quiere ser liberada, porque vos decís, Dios le da la oportunidad. Porque pero conciben una imagen de Dios a su forma. Claro. Es como contamos la vez pasada, hacen de la imagen de Dios un Dios a su imagen y a su forma, ¿no? Que Dios es misericordioso, eso no lo duda nadie. Que Dios es un Dios de gracia y amor, no lo duda nadie. Pero que Dios es un Dios justo, claro, que Dios es un Dios justo, no lo duda tampoco nadie. El tema es que la parte cuando queremos ver que ese Dios misericordioso, amoroso, como Padre, que me ama, ¿sí?, que da a su Hijo Jesucristo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, pero yo me estoy condenando por no creer que tengo que obedecer la palabra de Dios, evidentemente mi situación es gravísima, y a la larga las sorpresas son distintas. Claro, y por no creer es lo que nos hace a nosotros seguir sin el cambio, sin ¿no? el cambio. O sea... el que no creyere, de hecho, ya está condenado. O sea que si algo no puedo dejar... es porque no estoy creyendo. Si yo soy una persona que toma y no puedo dejar de tomar y digo, por más que yo la pelee, no sé, me desgarre ante el Señor... No le he creído a Dios. No le he creído en la totalidad. Por eso es que yo no puedo dejar eso. No rendí mi vida al Señor. Vivo atrapado del pecado. Soy presa del pecado. O sea, creo simplemente, pero no le creo, que son dos cosas diferentes. En los pasajes que estábamos compartiendo de Santiago, nosotros habíamos compartido el año, no este año que estamos transcurriendo, sino el año anterior, de que el que sabiendo hacer lo bueno y no le hace, le es contado por pecado. Y yo leo acá que el que vive en ese pecado, que persiste en ese pecado, persiste en un camino de muerte. O sea, lo dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, yo no soy juez de nadie, entiendo que Dios tiene oportunidades para darnos, y nos seguirá dando. Entiendo, cuando hablo de la misericordia de Dios, yo degusté mi vida en la misericordia de Dios, su amor, su gracia, como todos los que estamos cercanos. Amén. Pero hay que comenzar a dar cambios. Entonces, ¿qué deberíamos examinarnos nosotros? Examinar de nuestra vida, de nuestra conducta como hijos de Dios. ¿Qué deberíamos nosotros plantearnos también, ¿no? Si hay cosas para cambiar, ¿cuándo decir basta, hasta aquí llegué? O sea, con esta cosa que me puede tanto. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo comienzo? Si digo, bueno, sí, reconozco que esto me puede a mí, pero hasta acá. Yo de verdad quiero cambiar, yo de verdad quiero dejar, yo de verdad quiero servir a Dios como Él me pide. Me costó hasta hoy. Dios me da la oportunidad para que yo hoy pueda cambiar y comenzar de nuevo y dejar esa vida que yo tenía fluctuante, ¿no? Porque sí, era una vida fluctuante, era una vida, como decíamos, solo de emoción. Y yo creía, estaba atrapado en eso, creía que realmente estaba sirviendo de corazón, que estaba amándole a Dios, pero había cosas que en mí no la podía dejar. Entonces, ¿cómo hago ese cambio? En el comienzo de este pasaje de Santiago dice, bienaventurado, dice, el varón que soporta la tentación. Ese es el varón dichoso que conoce a Dios, que es dichoso porque su destino es el cielo.
a soportar la tentación. Pero hay que vencer la tentación para que no dé a luz el pecado. Hay que comenzar a plantearnos, a cortar la cosa. Ya no del pecado para el arrepentimiento. Hay que plantearnos, el mejor consejo sería, está viviendo un tiempo de tentación en su vida, corte ahí la situación. No deje que esto persista. Si está siendo tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Mire que las concupiscencias de su carne están jugando en contra de su vida. Están jugando en contra de su salvación. Entonces comience a cortar la tentación. Por eso la pregunta de la tentación es muy importante, porque hay que cortar la tentación. Quien más habla de la tentación fue Jesucristo. Mucha pregunta de la tentación. El Señor le dice a los discípulos, ¿no? Están en el huerto, ¿no? Y le dice, no he podido orar y velar. O sea, y para no entrar en tentación, viste que lo que le dice, ¿no? Miren, o sea, es un momento difícil que estoy viviendo, es un momento difícil que ustedes van a comenzar a vivir cuando me lleven a mí delante de Pilato y delante del sumo sacerdote. Van a tomar mi vida. Si no he podido orar y velar para no entrar en tentación, le dice Jesús. Este es un tiempo que hay que buscar la piedad de Dios, hay que buscar alejarse de las malas compañías. Este es un tiempo para evitar lugares y situaciones difíciles en nuestra vida. No puedo andar caminando por lugares rebaladizos. Y correr de donde está la tentación, ¿no? Si yo sé que mi amigo le gusta tomar, y a mí en la vida anterior me gustaba tomar, entonces tratar de, si no estoy bien, porque yo puedo juntarme, cuando uno es libre realmente, se puede juntar con alguien que tome y a mí no me va a afectar. O si alguien fuma y yo fumaba, a mí, si soy libre de eso, no me va a afectar. Al contrario, debo yo ayudarle a él que haga lo mismo y ser testimonio. Hay un consejo que nos daban nuestros padres, ¿no? Elijan bien las amistades. Hay que apartarse de las malas amistades. A veces te dice, y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Hay que tomar una decisión de apartarse, ¿no? O sea, dos ejemplos para terminar, ¿no? De apartarnos siempre y cuando no estemos seguros, ¿no? Claro, seguros. De que firmes. Nosotros hemos cambiado. Jesucristo era amigo de pecadores. Porque claro, pero les llevaba el mensaje y los confrontaba. Exactamente. ¿Sí? No hay autoridad si no pasa. Por eso digo, yo puedo juntarme con alguien que tome, que fume, si a mí no me afecta. Veamos para terminar un poco dos situaciones que son muy comunes. Uno, la tentación hacia la carne. Y otro, la tentación hacia el chisme, ¿no? A la murmuración. Veamos dos citas bíblicas que podemos ver. Y yo prometo que si... un niño está acá. Mira, vamos a compartir Job 31:1. Como dice Job acá, vamos a ir a Job. Job 31, verso 1. Vení, Rami. Dice la palabra del Señor. Vení, toma, mira. Vamos a tomar jugo acá, papá. Mira lo que dice acá, Rami, mira lo que tiene el tío acá. Apagó la compu, por eso. Dice, versículo 31, capítulo 31 de Job, versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Mira lo que dice Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo había yo de mirar a una virgen? Hay que dominar los ojos. Dios. Hay que dominar los ojos. Hay que tener dominio propio, como dijimos una vez. Vamos a hablar un poco de dominio propio el martes que viene, si se nos lo permite, ¿no? Dice, hice pacto con mis ojos. Dice, ¿cómo es yo de mirar a una virgen? Pero se pregunta Job, ¿cómo puedo yo mirar a una virgen? Y en el Salmo 141, ahí no vamos muy cerca, no tan cerca, pero hacia el final de los Salmos, Salmo 141, versículo 3, para no andar hablando de más, hay que pedir que nos ponga esto. Salmo 141, verso 3 dice así. Y con esto vamos a orar ya para que Dios nos ayude en todas estas circunstancias. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No deje que se incline mi corazón a cosa mala, a obras impías, con las que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites, no caiga en esa tentación. Amén. Versículos 3 y 4 del Salmo 141. Yo voy a orar porque, bueno, vamos a dedicarle el tiempo que corresponde a cada cosa. Nos ha tocado este tiempo para el Señor.
Es muy importante estos dos puntos que hemos dejado al final, y creo que podemos hablar un poco más sobre las tentaciones que están en la carne, las que están en el mundo, para nosotros. Esto es muy importante para los más jóvenes, para que venzan a Satanás, como decía, hijitos míos, les hablo a los jóvenes, ustedes que han vencido a Satanás, cuando habla en 1 de Juan. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, confiamos que tu palabra hará en cada corazón la obra que tiene que hacer, Señor. Yo creo, Dios amado, que hemos soltado la palabra, hemos hablado, Señor, de estas cosas con un solo deseo: cambiar nuestras vidas personalmente, cambiar a tu iglesia y pedir el auxilio del Espíritu Santo. Que el propósito del Espíritu Santo se cumpla, llevarnos al cielo a todos. Sé, Dios amado, que esta casa de oración es un lugar aún de pecadores, porque acá hay personas que estamos buscando todos en acercarnos a ti de corazón, en someternos a ti, Señor, en resistirle al diablo, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, este es el mejor lugar para que un corazón que está en prueba, en lucha, Señor, en tentación, esté con nosotros para bendecirle, para orar por él, para darle la palabra, para darle las herramientas, para que él pueda comenzar, Dios amado, a acercarse a ti, a someterse a ti y resistir al diablo, para que él vea la victoria en Cristo Jesús. Oramos por los corazones que están en derrota quizás, o en fracaso, o en amargura, aún aquellos que no te conocen, Señor, para que en el nombre de Jesús tú hagas en ellos ahora, hagas en ellos ahora la obra que tiene Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Bendecimos a la iglesia y te damos gracias por cada hermano, Señor, porque entre cada hermano podemos encontrar, Señor, la bendición de amarnos, de bendecirnos, de cuidarnos, de orar los unos por los otros, de orar para que nuestros caminos estén cercanos a tu camino, Señor. Así que gracias por las oraciones de mis hermanos, gracias por los hijos de esta casa. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a aquellos que han estado escuchando la palabra que estamos compartiendo. Y Padre amado, en el nombre de Jesucristo, auxílianos en esta hora, Señor, a entender qué nos está pasando, Señor, qué nos está pasando, en dónde estamos fallando, Señor. En el nombre de Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo y trae sanidad física y espiritual a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga muchísimo. Estamos gozosos de tenerlos acá, así que en el nombre de Jesús les enviamos un beso y nos vemos el martes que viene. Amén. En el nombre de Jesús. Culto miércoles a las 5 de la tarde, culto del jueves a las 5 de la tarde, pare los días miércoles, impare los jueves, domingo de ambos pares impares, el domingo a las 4 de la tarde de 4 a 6. Está invitado a la casa del Señor, no deje de orar, no deje de leer los devocionales en la parte digital, ya podremos imprimirlos prontamente para entregarle a los hermanos que lo necesiten. Y en el nombre de Jesús les enviamos un beso y nuestro cariño esté con usted. Dios me lo bendiga. En el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Y amén.